Durante los tiempos venideros a las revoluciones burguesas europeas de 1848 y con las dos revoluciones industriales que les antecedieron y sucedieron, una serie de pensamientos de corte humanista y dirigida principalmente hacia los trabajadores surgieron, siendo las más importantes el socialismo y el anarquismo, quienes coexistieron como ideas hermanas por un tiempo hasta su separación dentro de la Primera Internacional. No obstante, aunque esta separación representó una enemistad que sigue perdurando hasta nuestros días, esto no significó que estas dos corrientes ideológicas no tuvieran encuentros cercanos a lo largo de la historia. El más conocido desde luego que es el de la Guerra Civil Española. Empero, hay otros igual de interesantes y más desconocidos que este, y hoy les presentaré uno de estos casos que se llevó a cabo en el territorio del viejo Imperio Ruso, siendo más específicos en Ucrania. Ahora, una vez hecha la introducción, ¿por qué no comenzamos con el video de una vez? Nuestro relato comienza en el año de 1917, particularmente con la famosa Revolución de Octubre que daría comienzo a la Guerra Civil Rusa, solo que, a diferencia de las principales historias relacionadas con este suceso histórico, no se llevó a cabo en territorio de la actual Rusia, sino de Ucrania. Durante comienzos del conflicto, Ucrania sería una de las zonas más conflictivas dentro del viejo territorio del Imperio Ruso. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Simple, y es que esta región fue una de las más cotizadas por las potencias extranjeras a lo largo de la Gran Guerra por sus recursos. Además de que, con el estallido del golpe de estado bolchevique, un fervor nacionalista, comunista y anarquista sumergió a toda Ucrania. ¿Y qué hay sobre el anarquismo? Pues los simpatizantes de esta ideología se concentraron mayormente en las partes sureñas de Ucrania y que se manifestaron después del Tratado de Brest-Litovsk. No obstante, algo importante que cabe destacar es que la corriente anarquista en esta zona era una que ya había sido establecida desde la Revolución Rusa de 1905. En contraste a la recepción que en un inicio tuvieron los bolcheviques, los anarquistas lograron atraer una gran cantidad de campesinos gracias a la repartición de las tierras e industrias, además de la expulsión de los terratenientes. De hecho, esta acción atraería tanto a los campesinos que una buena parte de ellos formarían parte del Ejército Negro en 1918, siendo estos liderados por Néstor Magno, un hombre que desde joven estaría ligado con el activismo político y eventualmente con el anarquismo durante su estancia en prisión. En primera instancia, los anarquistas serían masacrados por los austrohúngaros tras el alto al fuego establecido en el Tratado de Brest-Litovsk que se dio al territorio ucraniano este régimen. No obstante, con la desintegración del Imperio Austrohúngaro y el establecimiento de la República Popular Ucraniana, los magnovistas, es decir, los anarquistas liderados por Néstor, retomarían el control del sur de Ucrania y combatirían a su principal oponente de aquellos momentos, el Ejército Blanco. Por cierto, estoy seguro de que ahora ustedes estarán preguntando cuál era la relación que los anarquistas llevaban con los bolcheviques, y la respuesta a ello es algo un poco complicado de definir de manera contundente, ya que, si bien compartían ciertos puntos de vista ideológicos, en el fondo, ambos buscaban conseguir cosas completamente opuestas. Sin embargo, entre ambos hubo una conexión que provocó que mantuvieran una alianza hasta 1920, el derrocamiento de todo aquel que quisiera restaurar el zarato ruso o un gobierno capitalista. Haciendo una pequeña pausa entre estos eventos, me gustaría hacer un comentario que seguramente también será una respuesta ante una posible pregunta que tengan, la cual sería que cómo es que el anarquismo logró funcionar en este territorio libre.
La respuesta a esto se puede simplificar en que fomentaban una gran participación entre los ucranianos al formar asambleas y consejos populares, además de que en el ámbito económico fomentaban una colectivización que respetaba en cierta medida la propiedad privada y el libre mercado, al menos el poco que había. A lo largo de los 2 años que duró la alianza entre los anarcocomunistas y los bolcheviques, ambos respetarían el territorio ocupado por el otro, al igual que respetarían tanto a los soviets como al Consejo de Insurgentes por igual. También mandarían apoyo de suministros al otro y además coordinarían ataques y defensas en conjunto a lo largo de todo el territorio ucraniano. Sin embargo, durante el año de 1919, las tensiones entre los anarquistas y los comunistas crecerían en gran medida por culpa de uno de los hombres más influyentes dentro del movimiento anarquista, Nikifor Grigoriev. Este individuo, en contraste al buen Néstor, estaba totalmente en contra no solo de los pensamientos de Lenin, sino de hacer cualquier clase de cooperación con él en mayor o menor medida. Por esto mismo, el Ejército Rojo, sobre todo la Checa, comenzaría a perseguir a las cabecillas anarquistas de manera discreta y progresiva. Durante 1919 y 1920, el control y el poder de los bolcheviques estaba siendo mermado a causa de la ofensiva blanca que estaba haciéndose con el poder del territorio occidental. Por esto mismo, los comunistas buscaron la ayuda incondicional de sus colegas ucranianos, solo que había un pequeño problema con esto, y es que ellos igual estaban en bastantes aprietos a causa de los blancos, por lo que tuvieron que rechazar aquella petición. Sin embargo, esta acción no sería muy bien vista ante los ojos de Moscú, por lo que esto sería el detonante de un conflicto en el que los anarquistas tendrían que enfrentarse por un par de meses a los 2 más grandes ejércitos del conflicto, algo que desde luego no los dejaría muy bien parados, sobre todo añadiendo el hecho de que por aquellos momentos sucedió una epidemia. Para fortuna suya, finalmente lograrían formar una tregua con los bolcheviques ese mismo año. Por un par de semanas, ambos comenzarían a coordinar ataques en donde los rojos serían quienes sitiarían las ciudades, mientras que los anarquistas se encargarían de prácticamente solo ser carne de cañón, siendo un ejemplo de esto la ofensiva en Perekop, en donde el ejército negro había logrado acabar con la presencia blanca a pesar de ellos estar en una clara desventaja numérica. Sin embargo, y a pesar de haber logrado librarse de las guerras de los blancos, pese a la inferioridad numérica, este factor no jugaría a su favor nuevamente cuando a finales de noviembre los bolcheviques apuñalarían por la espalda a los magnovistas una vez que estos se negaron a la creación de un Estado Mayor que coordinase ambos ejércitos. A lo largo del último mes de aquel lejano año, los hombres conformantes del ejército negro serían perseguidos, capturados y ejecutados por el ejército rojo que redujo el número de sus tropas enemigas a poco menos de 2000 hombres. Sin embargo, a pesar de esto, los magnovistas lograron a duras penas defender y recuperar algún que otro territorio suyo bajo el liderazgo de Néstor, quien había logrado sobrevivir hasta ese punto prácticamente de puro milagro. De hecho, este hombre lograría sobrevivir a la guerra civil y escapar del país al año siguiente, año en el que finalmente el territorio ocupado por los anarquistas sería tomado por los bolcheviques y el ejército negro sería derrotado de manera formal. Sin embargo, por los años venideros, aún quedarían guerrillas esparcidas por toda la región que impondrían resistencia ante sus ocupantes, aunque evidentemente ya no serían una amenaza para el Estado soviético. Sin embargo, como dato curioso, algunos grupos magnovistas aún existían para los tiempos de la Gran Guerra Patria, siendo ellos los que conformarían parte de la resistencia ucraniana en contra del régimen nacionalsocialista. En conclusión, y dejando a un lado la cantidad de veces que dije sin embargo, me gustaría remarcar que, si bien muchos grupos anarquistas no han resaltado por encima de otros de distintas corrientes ideológicas,
Este caso es uno que debería ser analizado y tomado en cuenta no solo ante el estudio de la Guerra Civil Rusa, sino de aquellos movimientos políticos que lograron destacar entre las luchas de titanes. ¿O qué es lo que piensan ustedes al respecto? En fin, sin nada más que pueda añadir por esta ocasión, hasta la próxima, camaradas.